Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, hablamos de la libertad religiosa en España, uno de los derechos fundamentales que recoge y garantiza el artículo 16 de la Constitución. Para ello contamos con el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral, con quien contamos a menudo con su valiosa colaboración. Gracias y bienvenido una vez más. Muchas gracias. Paz Moreno Feliú, catedrática de Antropología de la UNED, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Y el profesor de Derecho Político, también de la UNED, Cayetano Núñez Rivero, bienvenido. Bien hallada, muchas gracias. Vamos a hablar de la libertad religiosa, de lo que ha supuesto la religión en la sociedad española y en su historia, así como el tratamiento de la religión en el constitucionalismo español y especialmente la libertad religiosa en la Constitución de 1978. Y podríamos empezar por definir y delimitar un concepto básico, como es el de libertad religiosa. Profesor Torres. Pues la libertad religiosa en la Constitución española viene unida a la libertad ideológica y a la de culto. Se entiende que la libertad religiosa y la de culto están más unidas y la libertad ideológica se entiende también que es más amplia porque la ideología puede no ser religiosa, puede ser de otro tipo, política, etcétera, ¿no? Pero las tres están enumeradas así o dichas así en el artículo 16 de la Constitución. Xavier Zubiri decía que la religación personal del hombre, de la persona humana, con un Dios en el que cree, es una religación personal. En ese sentido puede decirse que la libertad religiosa es una opción personal, independientemente de que pueda dar lugar a reuniones entre personas que profesan la misma religión, de asociaciones de personas en el mismo sentido, manifestaciones de culto hacia el exterior. En este sentido, históricamente la libertad religiosa ha sido vivero de otras libertades. Porque claro, los que profesan la misma religión para celebrar el culto deben reunirse. Por lo tanto, lleva consigo el reconocimiento de la libertad de reunión. Y también se manifiestan fuera. Eso podría tener alguna dificultad, que es el límite de orden público, pero de hecho también ha habido manifestación, por lo tanto lleva consigo el derecho a la libertad de manifestación. Y la libertad de expresión y de información. Se expresan, hacen proselitismo, informan, etcétera. En ese sentido es una de las libertades más importantes históricamente, porque de ahí partieron casi todas las demás libertades públicas, ¿no? En cambio, como decía antes, es una relación, independientemente de que haya reuniones, asociaciones, etcétera, es una relación personal de un individuo con Dios en el que cree. Pero en ese sentido se puede decir que no hay naciones que tengan una determinada religión. Cuando Azaña dijo España ha dejado de ser católica, lo decía en otro sentido distinto, sentido político. Pero si yo digo que España no es católica, no que haya dejado de serlo, ni llegue a serlo, sino lo digo y lo afirmo, que España no es católica, pues algunos se escandalizarán. Pero si el verbo se hizo carne no fue para redimir naciones, sino personas. Es decir, las naciones no tienen religión. Aprovechamos que está la catedrática de Antropología desde el punto de vista antropológico. ¿Qué nos puede decir? Yo haría varias matizaciones para aclarar un poquito lo que estamos hablando. Por ejemplo, el discurso que acaba de decir Antonio, con el que yo estoy de acuerdo completamente, es evidentemente un discurso que parte de la Ilustración. Es decir, cuando hablamos de religión hay muchos momentos en que la religión forma parte de la política, por ejemplo, toda la época medieval, de la economía, por ejemplo, las leyes contra la usura, y era no un aspecto diferenciado como saber o como costumbres, porque era una parte de la sociedad, la que fuera. Y el caso español es palpable porque había tres religiones, pero era una ordenación jerárquica de las religiones. Si nos vamos a la España musulmana, por ejemplo, el Islam era la religión dominante y las otras toleradas, así como podéis hacer lo que queráis. En la España cristiana pasaba exactamente lo contrario, presentaba un momento inverso, y para luego poder comprender el peso de la religión en la cultura española, no hay que olvidar que el Estado español, cuando se va consolidando, lo hace
a partir de una definición política de una religión única, porque se expulsan en un momento a los judíos y pocos siglos después ocurre con lo mismo con los moriscos. Es decir, que en la época premoderna, por así decirlo, preilustrada de la religión, el peso que tenía en España venía que se había asociado la política con la religión desde la política. A mí me parece que ese es un proceso, no sé si estáis de acuerdo, que se dio en España. El peso ya de la religión como una opción individual de la que hablaba Antonio ya es un fenómeno que es completamente distinto. Y los ritos y prácticas religiosas que había y que estaban introducidos en la cultura de la gente, en el día a día de la gente, que es un poco lo que miramos los antropólogos, era tan relevante que el tiempo, por ejemplo, era una definición religiosa. Las cosechas y los santos marcaban cuando nosotros hablábamos de tiempo a la larga, pero el cotidiano, el día a día, no había relojes y eran las campanas de las iglesias las que decían, bueno, ahora son las 12 y servía para la gente como una especie de orientación. Eso quiere decir que de forma que la gente no lo expresaría ni de forma consciente, durante muchos tiempos para la gente española en su día a día, la Iglesia marcaba el ritmo de trabajo, de descanso, de las vacaciones, independientemente de la gran política y la longue durée que tuvieran otros tipos de procesos. Claro, en ese planteamiento yo estoy de acuerdo en dos cosas. En primer lugar, lo que ha dicho Antonio, de situar la libertad religiosa, la religión en la esfera individual de las personas. Hablamos de libertad religiosa cuando yo tengo libertad religiosa, cuando la nación tiene libertad religiosa, cuando en una comunidad políticamente organizada, un sector de la misma, mayoritario o no mayoritario, tiene plena libertad religiosa. ¿Qué es la plena libertad religiosa? La libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de expresión, esto siempre, por supuesto, que no altere los principios del orden público que toda sociedad tiene. Es decir, esto es lo que yo entiendo que es la libertad religiosa. Y, por tanto, nadie debe entrar en la esfera religiosa de las personas. Es decir, yo puedo tener la creencia religiosa que quiera o no tener ninguna y tengo derecho a expresarme y defender no tener ninguna creencia religiosa o tener la que sea, siempre y cuando no vulneren los derechos de las demás personas que tienen las creencias determinadas que sea o que no tengan creencias. Esto es la libertad religiosa. Entonces, ya me empieza a oler mal cuando alguien desde fuera, desde la esfera pública, me empieza a regular la libertad religiosa. ¿Qué tiene que hacer el Estado regulando la libertad religiosa? Si el Estado empieza a regular, salvo en lo que atañe al control del orden público, es decir, de que no se vulneren los derechos de la ciudadanía, entonces ya ese concepto de libertad religiosa empieza a peligrar. Por otra parte, lo que ha dicho Antonio es muy curioso, pero yo estaba recordando ahora algo. Es verdad que en el mundo anglosajón, sobre todo, y especialmente después de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, y en Francia es evidente la Constitución del 91, donde se proclama la libertad de cultos, la plena libertad religiosa, sin más historias. En nuestro país, curiosamente, se van a proclamar algunos de los derechos, de las libertades de expresión, de imprenta, etcétera, etcétera, mucho antes que se implante la libertad religiosa. Porque, de hecho, nuestro primer texto constitucional, o genuinamente constitucional, la Constitución de Cádiz, desde luego, lo que proclama es la confesionalidad católica excluyente del Estado. Y, sin embargo, el decreto de la libertad de imprenta ya se hace incluso antes que se apruebe la Constitución por las Cortes. Se hace antes. Es muy curioso. Entonces, ¿qué ha pasado? En nuestro caso, en nuestra historia, en contra de una opinión muy sensata que ha dicho Antonio, que es lo que ha pasado en el mundo, que la libertad religiosa ha sido el embrión de otras libertades, en nuestro país ha sido lo que ha cercenado el desarrollo de otras libertades. Porque la libertad religiosa me impone la censura. Y ha sido una de las últimas en nuestro país, ha sido una de las últimas. De tal manera que recorriendo el constitucionalismo histórico español desde el 12, en el que se impone la religión católica y además la define como si fuera un concilio convocado al efecto, la define como única, verdadera, pasando por la tolerancia del 37, del 76, hay libertad religiosa pero muy asigua durante poco tiempo en el sexenio revolucionario, en la Constitución del 69, y luego ya en el 31. O sea, prácticamente es una libertad del siglo XX,
cuando en Estados Unidos, 2 siglos antes, ya la habían hecho seguramente el cimiento sobre el cual se edifica Estados Unidos, que es un milagro de la libertad religiosa, porque allí había emigrantes de muchos sitios con muchas religiones y era un país absolutamente imposible si no había respeto por la religión de cada cual. Y así se hizo en la enmienda primera y ahí está, dando ejemplo cómo se ha respetado de una manera, durante 2 siglos, de una manera eficiente esa libertad. Que muchas veces se dice, no, es posterior a la Constitución porque es la primera enmienda. Ojo, que ya está en la Declaración de Virginia que hablaba de la libertad religiosa. Es decir, en Estados Unidos nace con el Estado constitucional, como en Francia, nace con el Estado constitucional. En nuestro país no, en nuestro país, libertad religiosa hubo o se proclamó, o casi se proclama en la Primera República, que es la primera que proclama el Estado laico, en el proyecto constitucional del 73, y después la Segunda República. Yo tenía entendido que las primeras leyes sobre libertad religiosa o permitiendo otros cultos, eso estaban asociados con la llegada del ferrocarril, cuando al venir varios ingenieros ingleses y alemanes que tenían otra religión para permitirles este tipo de desarrollo tan liberal así en ese momento de los trenes, es el primer momento que, para que no fueran unos ilegales o paralegales esta gente que eran pues, muy puritanos en ese momento y muy antipapistas a su vez, pues entonces les habían permitido que tuvieran ciertos cultos y ciertos lugares de enterramiento, porque otra cosa que no había en España era dónde enterrarse. Lo digo porque, por ejemplo, en Galicia, que era una zona de grandes naufragios y algo así, cada vez que había uno de estos naufragios, pues gracias a esas leyes lograron tener unos sitios muy raros, como hay todavía en Vilagarcía de Arousa, que pone Cementerio Naval Británico. Entonces era una cosa que no eran herejes, pero que estaban como a un lado. Esta idea así de libertad religiosa, aparte de todo lo que decís de las constituciones, con el ferrocarril, a mí me parece fascinante. La religión penetra tanto en las personas que lo hacen carne de su carne, se identifican con la religión. De tal manera que incluso así se identificaban las personas algunas veces como cristianos, etcétera, ¿no? Y eso significa o trae consigo el hecho de que si alguien, un grupo de una ideología determinada y tal, enarbola un credo religioso como banderín de enganche, se lleva detrás de sí miles de personas y hace que la libertad religiosa, que es un don, digamos, ¿no?, para vivir con libertad y con paz durante siglos un pueblo, se pueda convertir en un factor de desencuentro e incluso de enfrentamiento entre diversos grupos de una nación. Y el ejemplo lo tenemos en España, que ha sido históricamente un factor de desencuentro. Y yo estaría por decir, y lo digo, que todavía en la religión divide a los españoles. Bueno, yo sí lo creo, pero lo que ha dicho la compañera antropóloga me ha hecho reflexionar en una cosa, porque eso se recoge en el constitucionalismo español. Vamos a ver, la primera vez, lo dijo antes el profesor Torres, la primera vez que se proclama libertad religiosa, muy entre comillas, porque en el 37 se proclama una tolerancia religiosa, pero se pone al clero funcionario. Es decir, en el 37 lo que se proclama es la concepción sociológica religiosa de la nación española y no la jurídica como se hace en Cádiz. Pero la primera vez que se proclama, entre comillas, y de una forma ambigua, es en la Constitución de 1869. ¿Pero cómo se proclama? Es muy curioso, no lo recuerdo textualmente, pero más o menos cuenta así. Habla de la confesionalidad del Estado español, la religión que profesan los españoles, si mal no recuerdo, que dice que es una concepción sociológica, y luego dice, pero los extranjeros residentes en España que tengan otra religión podrán practicarla. Y al final dice, bueno, y más o menos, y algunos españoles que se encuentren en esa situación también podrán practicarla. O sea, es una libertad religiosa vergonzante. Pero que tiene que ver con lo de los ferrocarriles y con la gente que vivía en Cádiz, de los comerciantes. Y eso nos lleva a otra cosa, a la ambigüedad, al miedo que ha habido. En nuestro constitucionalismo histórico ha habido miedo a 2 temas. Hay 2 tabúes, que los tenemos desde el siglo XV, o si queremos, por lo menos desde la monarquía absoluta, que es la vertebración territorial del Estado y el aspecto religioso, y lo seguimos sufriendo, y hay un miedo espantoso abordarlo, y ahí tenemos el ambiguo artículo 16 de nuestra Constitución. Yo lo considero ambiguo porque
dice que sí, pero que no. Y luego además tenemos un concordato del año 53, que está ahí, es un tratado internacional. Y bueno, y en esa ambigüedad estamos. Y, por ejemplo, no es normal en un país estas críticas que hay, que se habla de laicismo radical. ¿Qué es el laicismo radical? El Estado laico no es malo, que la plena separación en la esfera individual de las personas, el individuo tiene la religión que quiera, y la esfera pública es que no tiene religión, no tiene creencias en estos aspectos. Los individuos sí, y el Estado no puede entrar en las religiones y las religiones no pueden entrar en el asunto del Estado. Los ciudadanos sí, pero el ciudadano está sometido, desde luego está sometido a los poderes del Estado, y si es su deseo y quiere, está sometido a los poderes de su iglesia, pero si quiere. Y entonces dice, eso es laicismo radical. Oiga, ¿qué es laicismo radical? O están separados o no están separados. El modelo de Estado laico es Francia. Es Francia. Es muy civilizada. Es Francia, Sí. es Francia. Pero claro, aquí te encuentras con que dice, no, es el laicismo radical. Laicismo radical es que una persona que paga impuestos diga, no, yo no quiero que cristianicen a mi niño. No quiero que lo cristianicen porque yo pienso que es malo. Puede pensar que es malo. Y entonces el Estado, con los impuestos de los demás, ¿por qué tiene que dar la religión musulmana a los niños? No debe impedir que a los niños se les dé religión musulmana, o se les dé religión católica, o se les dé religión budista, en los lugares donde debe darse. Y no financiado por el resto de la sociedad. La sociedad tiene que financiar la educación, tiene que ser las matemáticas, la sanidad, etcétera. Pero financiar una religión, bueno, pues como se financia a los ciclistas, quiero decir. Pero fíjate que cuando decías, aquí hay dos problemas que llevan mucho tiempo candentes, que uno es la definición de la territorialidad y la otra es, vamos a decir, la cuestión religiosa, para hablarlo así en términos un poco decimonónicas como es. Pero aquí cuando se discuten y se debaten las leyes de educación, o los resultados de la educación, menos cuando se rasga a todo el mundo las vestiduras por los informes PISA distintos, la gente no está hablando de la instrucción pública como se hablaba en la época de Giner de los Ríos, se habla de religión. En la última reforma, la penúltima, la de la época de Zapatero, lo que se hablaba no es de si era apropiado que decían las gentes que estaban haciendo estos cambios de educación. Yo quiero decir que yo no creo mucho en los planes de estudios porque toda mi vida viví cambiando de plan de estudios y me parece que la cuestión que teníamos que abordar sería otra. Pero bueno, si le gusta o si es muy entretenido que cada vez que gobierne uno, en vez de ponerse de acuerdo, se cambien las leyes de educación, pero ¿por qué si uno escucha simultáneamente las radios o lee los periódicos, pues en la época de Zapatero salía Rouco, salían los obispos, se manifestaban, no sé qué les pasaba con la educación para la ciudadanía y se hablaba de religión, no de cuáles eran los resultados esos de PISA y el problema de la gente que es incapaz de leer o cómo va la aritmética o qué es lo que tiene que aprender una persona hoy en día y que no vaya a aprender todo o cómo plantearlo. Y entonces ahora en esta última, que tampoco vuelve a haber acuerdo y todo eso, entonces parece que dice, no, vuelve a entrar la religión en el currículum, pero no estábamos hablando de educación o de instrucción pública. De hecho, el artículo 27 de la Constitución, que es donde se regula lo que llama la Constitución mal llamado libertad de enseñanza y derecho a la educación, que tiene que ser al contrario, el derecho a la instrucción y libertad de educación. Bueno, pues ahí ese precepto fue aparcado, que así se decía durante la transición, porque no había acuerdo. Se termina la Constitución y se fue el último o el penúltimo que se cerró, por el trabajo que costaba hacerlo, ¿no? ¿El artículo 27? El artículo 27 fue uno de los últimos que se redactaron porque se quedó aparcado porque no había acuerdo, no había consenso en eso. Y después ha dado mucha batalla en todas las leyes de educación. La religión ha sido el tema principal, ¿no? Y eso, en principio, carece de sentido, ¿no? Que sea un tema político en vez de respetar sencillamente la libertad religiosa, que sea un tema político en el que cada cual intenta llevar al Estado y a los poderes públicos lo más cerca posible de su confesión religiosa, a mí me parece disparatado. Pero es que parece que además la religión siempre ha sido ese factor tanto en un lado o en otro, y bueno, y tenemos hasta las guerras que últimamente hasta en Europa las ha habido por temas religiosos también, como la antigua Yugoslavia, que realmente el enfrentamiento era también por la religión, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero quiero decirte que
Yo antes decía que todavía la religión es un factor de división de los españoles y creo que lo es. En lo que estábamos hablando anteriormente de los planes de estudio y tal, ahí se ve cómo cuando hay un gobierno de un signo logra sacar adelante con la mayoría parlamentaria correspondiente una ley de educación que toma una deriva determinada, y cuando gobierna un partido de signo distinto, pues abole la ley anterior y procura redactar una ley que se inclina hacia otro lado, ¿no? A mí eso me parece mal, porque en un Estado laico, como estábamos diciendo, la ley de educación y de instrucción pública debía ser única, incluso centenaria, ¿eh? Es decir, porque establecida las bases de la educación, pues no habría por qué tocarlas, sobre todo no habría por qué tocarlas ideológicamente y tampoco religiosamente, claro. No, pero eso nos lleva a lo que hemos dicho, la importancia que tiene la religión en las sociedades. Pero, aunque hemos hablado de los acontecimientos de los Balcanes, yo no creo que haya ningún otro país en Europa, ni en el mundo, bueno, vamos a dejar América Latina y México, que eso es posterior, donde la religión haya tenido tanta importancia como la historia Irlanda. de España. ¿Cuál? Irlanda. Claro, pero por los mismos motivos. Bueno, Es decir, vamos a ver, si nosotros nos ponemos en la formación del Estado español, cuando el poder político, los reyes católicos en este caso, quieren crear el Estado, están creando las formas estatales. Claro, tienen que buscar unos elementos de nacionalidad, unos elementos que compongan esa nacionalidad, que todo el pueblo se lo crea, que todo el pueblo concurra con ellos y que sean mayoritarios. Claro, históricamente, para esta época eran la religión, el idioma y la etnia, ¿no? En España etnia no podía ser porque esto, después de 800 años, estamos todos mezclados desde berberiscos, cartagineses, romanos, judíos, etcétera, visigodos, tal. El idioma tampoco, se hablaba más de 30 idiomas en la península ibérica. Luego, el elemento aglutinante de la mayor parte de la población, de Portugal, de Castilla, de Aragón, es la religión católica. Por eso se va la Santa Inquisición, se van a unir y se va a cometer el genocidio contra las demás religiones. Fijaros que estamos hablando de Europa y Estados Unidos como si el mundo se redujera a Europa y Estados Unidos. Claro. Si pasamos a los países islámicos, por ejemplo, ahí la imbricación de la religión es del Estado y el Estado religioso. Claro. Y eso es una buena porción de la humanidad. Claro. Son muchos millones. Yo creo además en este momento también. Claro. Que bueno, incluso... el Islam, y no olvidemos, por ejemplo, India, que es un país que tiene sus entrañas abiertas porque el discurso hinduista es muy fanático y hay matanzas continuamente de las que no nos estamos enterando en Asia. En África también. En África lo que hay es una expansión bastante grande del Islam. Y hay un elemento muy importante que están destacando los antropólogos que estudian el Islam, es que en un momento en el que hay unas sociedades con unas políticas muy descarnadas hacia la gente, la idea de justicia en estos países se refuerza en un componente muy importante que tiene el Islam, que son las limosnas con otros, y que entonces queda como una reserva de economía moral, la propia religión, como aquí lo fue en algunos momentos. Es decir, que hay donde acudir y que hay la idea de comunidad. Lo que se debe dar todas las semanas a los pobres, ¿no? Claro, pero allí es obligatorio y parece que es bastante efectivo. Cuando la gente pone en los periódicos islamismo radical y dices, bueno, ¿y qué les atrae a estos señores que llevan una vida cotidiana pues poniendo ladrillos o haciendo una cosa, y que no todo el mundo tiene una idea radical como cuando salen así fotos de terroristas o una cosa así? Pues les lleva a que encuentran cierto sentido y cierto ideal de justicia que no está expresado, como decía antes Antonio, en el mundo laico o en el mundo de unos gobiernos muy corruptos, porque cuando se inventaron ahora todo esto de la primavera tunecina, la primavera egipcia, fueron cayendo como castillos de naipes. Parecía un wishful thinking de la gente que decía, ojalá que pase esto y que haya, pero lo que está saliendo es una complejidad muy grande, muchos conflictos que hay en estas sociedades, y una parte de esos conflictos, cuando hay hambre, pues tiene que llegar una redistribución de la riqueza. Y esa redistribución, esa idea de economía moral que es fundamental para todas las sociedades, la ocupa el Islam.
y por eso es tan importante. La religión católica en España no está, hay Cáritas, son ONGs, son especialidades, pero es como si fueran una cosa excesivamente moderna. Para los 6 millones de parados que hay, pues no ves que encuentren el refugio en las iglesias. Así que, como en el mundo de las leyes la religión católica o la presión o como lobby es indiscutible, hay unos cambios que me parece que Antonio apuntaba antes en la sociedad española que son muy importantes y que culturalmente se manifiesta en que la blasfemia para nosotros cada vez es más irrelevante. España era un pueblo, como decía don Antonio Machado, que blasfemaba para todo. Y ahora esta blasfemia está en un segundo plano que, parafraseando otra vez cuando habías citado a Azaña y decir España ha dejado de ser católica, en la cultura española, para los jóvenes, no se blasfema porque parte del culto religioso es una cuestión de indiferencia. Les da lo mismo lo que digan. No está, así como hablábamos de economía moral en el Islam que acogía a la gente, la religión yo creo que no está acogiendo. Hay una diferencia sociológica con la realidad jurídica. La realidad jurídica sí está metida la religión. En la realidad sociológica parece que no está. O está variando. Sin embargo, el Estado, porque en lo que no estoy de acuerdo es que la Iglesia española sea Cáritas y ONG, no. La Iglesia española es el episcopado. No, digo, una parte, para la caridad, que fue en toda la época medieval, como dice este jurista que a mí me gusta mucho, Clavero, ¿no? Que era una relación antidoral la que suponía y la que ejercía la Iglesia. Eso hace mucho tiempo que está dormido. Es decir, uno va a las iglesias o cuando se va a alguno y se van a cultos sociales, por ejemplo, bodas. Y bodas ya hay más civiles que religiosas, por lo que tengo entendido. Porque son segundas bodas. Claro. Tenemos que ir concluyendo y ya dando un turno muy breve de palabra a cada uno para cerrar este tema que, como vemos, la verdad es que no hemos llegado a tocar casi quiero nada. Dejar planteado un problema para que los oyentes piensen que hemos estado hablando de Europa, Estados Unidos, especialmente de Europa, como una tierra idílica de la libertad religiosa, pero uno de los problemas más interesantes desde el punto de vista jurídico y preocupante para los gobiernos proviene de la inmensa inmigración que ha habido de otros pueblos que traen otras religiones con otras costumbres y que la convivencia se hace un tanto complicada, de tal manera que en la tierra de la libertad religiosa, que podemos decir que es Europa, ahí está habiendo de nuevo problemas por millones de personas de otras religiones que vienen con otras costumbres. Pensemos en el velo islámico, etcétera, etcétera, que ya no nos da tiempo, pero quiere decir que este problema de la libertad religiosa no cesará nunca. Efectivamente, es una cuestión más, un problema importante que se plantea ante este derecho fundamental como es la libertad religiosa. Pero lo siento mucho, se nos ha acabado el tiempo del que disponemos y tenemos que cerrar el programa por hoy. Quiero agradecer a Paz Moreno Feliú, catedrática de Antropología, al catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral y al profesor de Derecho Político Cayetano Núñez Rivero, que por cierto, este tema fue una propuesta suya, por compartir con nosotros su tiempo y sobre todo por su interesante análisis de una cuestión que no deja a nadie indiferente como es la libertad religiosa. A los tres, muchísimas gracias y cuento con ustedes para otro programa donde podamos abordar con más detenimiento algunas de las cuestiones que hoy han surgido a lo largo de este coloquio. Si les parece, será un placer. Estupendo.